tal? Psicoterapeuta Rubén Campero, que siempre está a disposición para hablar de estos temas que a veces nos cuesta hablar. Bienvenido, muchas gracias por estar en nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Y qué temita para este tema, para esta hora de la tarde también. Sí. Que es importante también vincular esto de que la disfunción eréctil, la sexualidad, incluso la respuesta genital, no tiene por qué ser un tema tabú. Y vos decías, no sé quién decía, que viene por la cabeza. Claro, nos vamos a pelear la gente que por ahí le mete más causas orgánicas o psicológicas, pero gracias al señor pene, de hecho, muchos señores terminan en las consultas psicosexológicas de otra manera jamás terminarían ahí. ¿Ya? Vamos a ver qué cosas apareció. Yo tengo 23 años de trabajo en esto y la verdad, con todo respeto a los señores de masculinidad tradicional, he trabajado con muchos camiones, en sentido estos tipos, viste, que nunca jamás irían hasta con mariconería de la psicoterapia, según como lo ven, pero que terminan de alguna manera bajando un poco la guardia y conectando. O sea que si hablamos del origen de la disfunción eréctil, podemos decir que tiene en algunos casos que ver con lo orgánico, pero en otros tiene que ver con lo psicológico. Sí, yo te diría que en gran medida con lo psicológico, no solo con lo psicológico en términos de traumas profundos, ¿no? Si bien los hay, por supuesto, los traumas están muy presentes. Pero también lo psicológico está muy marcado por este rendimiento que tiene que ver con la masculinidad, ¿no? Con esta cuestión de tener que rendir, esta cuestión de tener que ser una máquina. Si ustedes me permiten para arrancar, yo sé que de alguna manera voy a publicitar, aprovecho uno de mis libros también, yo tengo 3 publicados a lo macho, Sexo, Deseo y Masculinidad, Eróticas Marginales y Cuerpos, Poder y Erotismo, que yo en uno de los capítulos de este libro hago, no traje los lentes, pero bueno, vamos a intentar leer algo. Alejalo así. Si te da el brazo todavía. Cumplí 49 años, el año que viene lo estaba comentando, cumplo 50. Y hago hablar a un posible paciente que se pregunta luego de un tiempo de psicoterapia, este camión, ¿no? Que yo decía que por ahí no piensa mucho. Y dice, ¿qué será lo que realmente tenemos los hombres entre las piernas? Se preguntaba. Cualquiera diría que lo que hay ahí es un pene, pero con toda la prensa y destaque que recibe, parece que más que un pene, lo que hay ahí es una carta de presentación, un signo de estatus. Tanto es lo pendiente y esclavizado que quedo de su reacción cuando estoy con alguien, que hasta parece que mi pene actuará terca e independientemente de mí mismo. Casi como si cobrara vida propia, como si fuera algo que me exigiera estar a la altura del importante trabajo de satisfacer a la persona que está conmigo, quedando literalmente chiquito cada vez que lo intento realizar. Y ya que hablas de esto, de la función del pene, cuando hablamos de disfunción eréctil, ¿nos estamos refiriendo solo a una disfunción para que el pene quede erecto? ¿Nos estamos refiriendo también a la eyaculación precoz? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de disfunción eréctil concretamente? Cuando hablamos de disfunción eréctil, en realidad estamos hablando del funcionamiento de la erección. Es el logro, digámoslo así, la posibilidad de lograr mantener una erección, básicamente, de lograrla y de posibilitar mantenerla. O sea que vos estás, digámoslo así, en una situación sexual, te concentrás en los estímulos eróticos, te lo digo como hombre también, porque es importante también que la audiencia, de alguna manera, tener un pene tiene su magia para una cultura patriarcal y falocéntrica, pero tener un pene te expone a la mayor y más absoluta de las vulnerabilidades. Mirá, y lo digo como en el contexto de una cultura patriarcal, en el contexto de una cultura violenta vinculada con lo masculino, pero ¿por qué te deja vulnerable? Porque vos sos meramente un cuerpo. Pero resulta que la educación que recibís, un poco con lo que estaba leyendo, te dice que primero que a vos te gusta todo, ¿no? Y desde chiquito, en realidad, te están educando de esa manera, que te gusta todo, o sea... Que ante cualquier estímulo de cualquier mujer que sea, tiene que responder el macho. Y básicamente mujer, porque la línea es heterosexual, sí, la línea heterosexual, heteropatriarcado. Siempre decimos que por suerte nos parece que los jóvenes de hoy, o muchos de ellos, están siendo selectivos con sus propios gustos, ¿no? Con sus propios deseos también. Sí, pero es desde chiquitos, ¿no? El bebé, de alguna manera, ya si ves a las interacciones que hay con los bebés, son nenes más chicos, más grandes, un poquito más grandes, yo en a lo macho, ya que estoy, lo publicito para perder un poco los tabúes respecto a esta cuestión de publicitar las cosas que uno escribe. Tengo un capítulo que es machito cuanto antes, concretamente, de los comentarios que los varoncitos desde muy pequeños
incluso más allá de las clases sociales, reciben sobre las expectativas grandiosas que hay sobre su pene y sobre su rendimiento genital. De hecho, se le dice, ¿para quién es esto? ¿Para las nenas? ¿O cuántas novias vas a tener? Entonces, respondiendo, Cecilia, a lo que vos decías, si desde pequeños, y un poco lo que yo leía también con este paciente más ficticio, y se supone que todo bicho que camina va para el asador y nosotros somos los que tenemos ese pene o ese órgano grandioso que tanto da hablar a la cultura, cuando vos estás desnudo en la cama con alguien, que sos meramente un cuerpo desnudo, que se te van todas, digamos, las armaduras, te vuelves chiquito. Y solo chiquito, de alguna manera, es que podés generar intimidad con alguien. Pero a los varones no nos educan para eso. ¿Qué te pasa literalmente? Yo creo que la disfunción eréctil en términos de no lograr y no mantener la erección es una metáfora de esa blandura chiquita e infantil, aquí me pongo psicoanalítico, que a los varones en general no nos permiten y que de alguna manera y por accidente, por pretender ser un soldado aguerrido y amurallado, cuando estás desnudo, no hay manera. Hoy mencionábamos que muchas veces es la primera causa de consulta en los hombres, ¿no? Y que después de la consulta por la disfunción eréctil afloran otros temas que pueden derivarlo de repente en un psicólogo, temas emocionales y otros temas de salud que también son importantes. Juanpi se fue a consultar a Enrique Cardoso, presidente de la Sociedad Uruguaya de Urología, y esto es lo que decía al respecto. La disfunción sexual se da en muchas edades porque depende de qué definamos por disfunción sexual. Son alteraciones en la actividad sexual del hombre. Por ejemplo, hay personas que tienen disminución de la libido, de ganas de tener sexo, ya no sienten atractivos. Pueden tener problemas para lograr para la erección, disfunción sexual eréctil. Y podemos tener trastornos en la eyaculación. Eyaculación rápida, eyaculación precoz, pacientes que demoran en la eyaculación o pacientes que no eyaculan. Frente a esa cantidad de síntomas o posibilidades que hay, el hombre consulta y muy frecuentemente y precozmente. Un paciente por encima de 50 años la disfunción es muy frecuente. Claro. Algún grado de disfunción hay. El paciente viene preocupado, es muy importante. Entonces, frente a un paciente que es hipertenso, o es un diabético que no se controla bien, o es un obeso, o es un paciente que puede ser perfectamente normal. ¿Y usted se controló con el cardiólogo? No, hace años, o nunca fui. Bueno, claro. Cardiólogo. ¿Por qué? Porque la disfunción sexual eréctil es la punta de un iceberg. ¿Por qué? Porque hay una interacción de órganos que están afectados por la circulación, y entre ellos las coronarias. Entonces, un paciente que llega a nuestro consultorio por un tema de disfunción, lo enviamos al cardiólogo, le encuentran una patología coronariana y nos estamos adelantando al evento agudo que es el infarto agudo de miocardio. Una cosa muy importante. ¿Se presentan diferencias entre pacientes jóvenes que presentan disfunción eréctil y pacientes quizás más veteranos a la hora de consultar? Sí, sin lugar a duda. El joven consulta enseguida y algunos no hay una alteración orgánica. Hay una alteración psicológica que de ahí podemos derivarlo al psicólogo, al sexólogo, o hay clínicas que manejan el tema en forma multidisciplinaria, que es lo que hay que hacer con la disfunción sexual eréctil, el manejo integral, como tú bien dices. Entonces, para todas las edades, hay lugares donde está el urólogo, está el sexólogo, está el psicólogo, el psiquiatra, el internista, el cardiólogo, endocrinólogo, o sea, hay todo un conjunto de especialistas que de alguna manera toman el tema y el paciente, de acuerdo a sus patologías, puede ir dando lugar a esas entrevistas. Lo más común es que tenga una solución, digamos, ¿no? Que sea tratable. Los hombres hemos tenido la oportunidad de contar con la pastillita azul o la pastillita verde. Por supuesto que estamos a nivel científico buscando la pastillita rosada para la mujer también. Muy bien, claro. Y eso sería una cosa muy importante lograrlo. Pero sí, hay tratamientos, hay opciones, cada uno es individualizado también para cada paciente, sin lugar a dudas. Tenemos los tabúes, tenemos el folclore alrededor de todo eso. Sí, ¿no? Tenemos al macho, que es un problema grave y es un problema importante para el hombre. Pero se tiene que abrir. Y por sobre todas las cosas, la pareja también se tiene que abrir al problema. Porque muchas veces no es un problema del hombre, es un problema de la pareja. Y eso es frecuente, muy frecuente. Y viene el hombre
Y uno le dice, ¿por qué no vino tu esposa? No, acá está todo bien. Bueno, Cardoso, en gran sintonía con lo que decías, Rubén, previamente, de todos estos factores que pueden ser orgánicos, pero también el tema psicológico. Hemos integrado en los últimos años la famosa pastillita azul, el Viagra. Sí, mucho, demasiado. Demasiado, nos decís. ¿Qué rol juega dentro de toda esta masculinidad de la que estabas hablando, donde de repente la prioridad está puesta en cumplir, en siempre rendir? El tema de que haya encima una sustancia que te ayuda a eso y no te deja ver quizá otras cosas. Sí, en realidad le metemos... El tema de la farmacología es un temón y es una cosa sumamente importante y nos ayuda a las personas. De hecho, gracias a la farmacología estamos capaz que vivos también, ¿no? Pero la farmacología también como mercado, digamos, tiene una... está encaminada hacia algo. Te pongo un ejemplo. Yo estoy cansado de ver por la calle, digamos, cajas tiradas, ¿no?, con desildenafil, no importa la marca comercial. ¿Qué pasó? Yo digo por suerte, y bueno, demasiado. El sildenafil, como todas las drogas, tenemos una cultura farmacologizada de alguna manera, está siendo utilizada en clave protésica para estar a la altura de los estándares de exigencia sexual, que yo diría también que es de una supuesta exigencia de felicidad sexual. Por tanto, el uso del Viagra no está siendo... Viagra cualquiera, perdón, no está siendo en clave terapéutica, sino en gran medida recreativa y no es para divertirse, sino para estar a la altura. Pero ¿no? en el caso de los mayores de 50, que alguna disfunción tienen, como acaba de decir el médico, muchísimo. ¿qué tan reversible es? O sea, ¿con el Viagra se puede revertir el 100% la disfunción? El tema es que el Viagra, primero que acá yo no llamaría problema. ¿Cómo llamamos a las cosas también las condiciones? Yo no le dije no lo digo por vos. ¿Cómo lo dijo? No lo digo por vos, no lo digo por vos. No, pero también es cierto que estamos como en una sociedad medio penetrocéntrica. Total. Es decir, que el sexo se vive solo con penetración. De repente en una etapa de la vida se puede entender porque una persona joven puede querer tener hijos, procrear, pero en otra etapa de la vida hay otras cosas para hacer. Lo que pasa es que el consumo también de, por ejemplo, de sildenafil y las dificultades de erección que también estamos encontrando cada vez más en gurises jóvenes, ¿tá? Quizá también porque está habiendo un, digamos, aluvión de pornografía. La pornografía genera, digamos, formatos de respuesta sexual automatizadas, o sea, y entonces, claro, frente a los estímulos, bueno, tu cuerpo no reacciona de entrada como se supone debería reaccionar. Hay también... Perdón, sí. porque yo insisto con lo del después de los 50, Sí. que hay gente que Sí, se claro. enfrenta a algo que no se esperaba de repente, o que viene algo con la edad. Sí, claro. Ahí los traumas psicológicos, ¿pesan o no? Ahí justamente es interesantísimo eso porque, por ejemplo, una causa algo casi que orgánica... orgánico. Orgánica, la edad es una causa orgánica. Es un hecho que nuestro cuerpo vaya cambiando. Y si tenemos además quizá patologías que no hacían mucho ruido digamos, durante determinadas etapas, con la edad se van de alguna manera agravando y es cierto que el tema de la disfunción eréctil debe ser abordado claramente porque puede ser un prodromo, o sea, un anuncio de una dificultad cardíaca o metabólica o neurológica. Y por supuesto que sí debe ser abordado no solo con psicoterapia, sino yo creo que el sildenafil ayuda muchísimo, pero... Esto no es un curativo, por eso yo decía, porque no lo veo como un problema. En todo caso, como decías vos, sociedad penetrativa, deberíamos entrar desde chiquitos y chiquitas a cuestionarnos cómo pensamos la sexualidad en clave de rendimiento y recordar que los varones, por más que sigamos pensando que parecemos máquinas de producción sexual, no de deseo, porque no nos enseñan a desear, sino a producir, en realidad, teatro sobre el deseo, diría yo. Cuando el cuerpo va cambiando, nos vamos dando cuenta que tenemos un cuerpo. Y ahí estamos, digamos, sin herramientas para podernos manejar. Entonces, usar, sí, el sildenafil claramente, ir al médico para ver si hay otra patología y generar estrategias de aprendizaje para salirnos de esta sociedad tan coitocéntrica, genitocéntrica y demás. El hombre puede encontrar otras formas de llegar al orgasmo. Por supuesto. Sin la erección. Totalmente, puede perfectamente tener. Y sería interesante también que las personas jóvenes no vayan obsesionadas, tanto hombres como mujeres, a que tienen que haber respuestas genitales cada vez que tienen un encuentro sexual. Nos estamos olvidando mucho de lo erótico en términos de lo sensual, del contacto con el cuerpo. Las reacciones genitales vienen solas si es que no hay un impedimento biológico. Si nos obsesionamos con que tiene que haber respuesta, y mucho más en un varón, porque esa supuestamente es la causa de su masculinidad, digamos, la prueba de su masculinidad,
Es tremendo. Vas a la cama a probar otra cosa. No, Y además te obsesionás no solo con la respuesta, sino con el tiempo de esa Exacto. respuesta. Es una exigencia a un nivel que realmente... También el otro día conversábamos con madres de adolescentes, lo que les perjudica a los chiquilines tener como modelo esto que hablabas, ¿no? La pornografía, de repente encuentros sexuales que ven en películas y que en la realidad después no es así. Entonces, en vez de estarse cuidando, sobre todo en esos primeros encuentros sexuales, cómo afecta toda esta psicología. Pero ahora, cuando no hablamos de un tema de edad, que obviamente el organismo cambia, que puede haber alguna disfunción sexual eréctil normalmente, ¿tiene cura esta disfunción eréctil en edades más tempranas? Sí, sí. Yo volvería a sacar la palabra cura, son palabras pesadas. Yo soy psicólogo, no se olviden, capaz que otras profesiones no le dan Por mucha decirlo bola a claro esto, para ¿no? el televidente o para si hay, no sé, algún muchacho, Claro. algún Lo adulto que pasa joven es que que nos no está son mirando. enfermedades. Las disfunciones sexuales no son enfermedades, son funciones que de alguna manera cada persona y cada sistema de pareja entiende que no es la adecuada para cómo le gustaría o le enseñaron que tendría que darse su funcionamiento. Y eso no es una enfermedad. Bien. Puede tener una enfermedad de base que la causa, pero en sí Bien. no es una enfermedad. Y claramente que sí son tratables desde muchos lados, farmacológicamente, digamos, incluso hasta protésicamente, por ejemplo, con dificultades que se puedan dar con prostatectomías radicales a través de un cáncer de próstata, por ejemplo, ¿no? Lo que son prótesis internas. O sea, hay muchísimos factores terapéuticos, por suerte. Pero sí lo importante es que recordemos los, digamos, recursos terapéuticos que tenemos, psicológicos, médicos y demás, no son un supermercado para ir a recauchutarme como una máquina. Insisto, y disculpen lo agresivo No, de mi totalmente, mensaje, es así. porque realmente es lo que se ve en consulta en No, general. la respuesta debería ser más amorosa con uno Total. mismo y con la Nos pareja. estamos olvidando del erotismo. Totalmente. Por rendir. Rubén Campero, ha sido un placer tenerte Gracias. con nosotras. Muchísimas gracias porque Ustedes. nos ayudás a navegar en estos temas tabú que está muy bueno poderlos hablar a esta hora y en medios así Está tradicionales bueno, como está la bueno. televisión. Gracias a ustedes. Les contamos que Tata está realizando este 13